Dios trae para su iglesia, nadie se quede estancado. Se quede estancado el que quiere, pero aquel que tiene hambre y sed de Dios nunca se verá estancado. Siempre estará fluyendo en el río de Dios. Así que levante sus manos al cielo y dígale: Señor, impárteme en esta noche. Ahora quiero decirle que el domingo pasado estaba hablando sobre la autoridad y de cómo uno se gana la autoridad estando uno bajo autoridad. Pero hoy quiero también impartirles acerca de cómo uno puede gobernar por medio de la autoridad. Uno ejerce gobierno en el mundo espiritual cuando uno tiene intimidad con Dios. Cuando uno tiene una relación íntima con Dios, usted está preparado o se está preparando para gobernar. Pero Dios, a todo aquel que llama a su gobierno, a su reino, primero lo procesa y lo prueba para ver cómo es su corazón. Lo prueba con pequeñas cosas para determinar cómo es el carácter de su corazón. Por eso es que los discípulos estuvieron mucho tiempo con Jesús aprendiendo, viendo lo que Jesús hacía, escuchando las enseñanzas de Jesús. Y por eso es que ellos en un momento fueron llamados para ser impartidos. Usted que viene a esta casa, viene a este lugar para ser impartido, algo en el espíritu me ha estado inquietando en esta semana, de que hay un nuevo nivel al cual tenemos que ingresar. Hay un nuevo nivel al cual esta iglesia tiene que comenzar a caminar. Hay un nuevo nivel espiritual en el cual usted tiene que comenzar a caminar. Porque así una vez como Jesús le dijo a sus discípulos, dice que los reunió. Vea que había momentos en que Jesús estaba rodeado y tenía mucha gente alrededor suyo escuchando la enseñanza. La enseñanza es para todo aquel que quiere escuchar, pero la impartición es solo para aquellos que de verdad están cerca. Le decía, la enseñanza es para todo aquel que quiere escucharla, pero la impartición es para todo aquel que ha permanecido cerca de la fuente que es Cristo Jesús. Y dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Yo no sé usted si en esta semana, en estos meses ha estado cerca o ha estado lejos, pero yo espero que a partir de esta enseñanza, a partir de esta impartición, usted comience a permanecer cerca de la fuente. Porque le dije, todo aquel que permanece cerca es aquel que recibe la impartición. Vea que Jesús no se lo impartió al pueblo, no se le impartió a la ciudad donde estaba enseñando, tuvo que reunir, porque en el momento de intimidad es donde Dios te va a llenar, es donde Dios te va a impartir, es donde Dios te va a dar instrucciones en el momento de intimidad. Por eso, toda aquella persona que ha sido procesada, probada para obedecer, esa persona se está preparando para gobernar. Dice, no lo busque, yo se lo leo. Lucas capítulo 16 versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dios tiene un propósito para todos aquellos que están cerca. Y el primer propósito de aquellos que tienen cerca, aquellos que son llamados, aquellos que son reunidos, es que primero prueba sus corazones a través de la obediencia. Déjeme recordarle que Cristo, nuestro máximo ejemplo, Él tuvo que ser procesado. ¿Y cómo fue procesado? A través del sufrimiento. Era el Hijo de Dios y estaba en su trono, pero cuando vino aquí a la tierra en forma humana, tuvo que ser procesado. ¿Para qué? A través del sufrimiento, para poder aprender obediencia. Si Cristo siendo el ungido tuvo que ser procesado, ¿cuánto más usted y yo no necesitamos ser procesados? Tenemos que ser. Por eso siéntase feliz
Siéntase alegre, gozoso cada vez que usted es procesado, porque para esta enseñanza que le estoy dando, usted está siendo llamado para gobernar. Usted está siendo llamado para ocupar lugares celestiales. Por eso, el primer proceso es que Dios te prueba. Alégrese por la prueba. Pero dice que Él prueba a veces en lo poco. No esperemos aquella prueba de calamidad que va a sacar un testimonio grande. A veces en lo poco Dios te está probando. Está probando tu corazón y tu carácter para ver qué tan fiel te comportas en lo poco que Él te da. El que es fiel en lo poco, también en lo más va a ser fiel. Ese es el primer paso de Dios para probar nuestro carácter. Te da poco. Y cuando le fuiste fiel en lo poco, Él sabe que te tiene que poner en lo mucho. Cuando sos fiel en lo poco, Dios te gradúa, Dios te transiciona para que puedas estar en lo más. Mateo capítulo 25, 21 dice, responde Jesús en la parábola de todo aquel que es fiel en lo poco. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En otra versión, esta parábola dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, ahora te pondré sobre 10 ciudades. Porque en el ámbito espiritual, todo aquel que demuestra fidelidad y demuestra carácter en lo poco, Dios lo está preparando y procesando para poder tomar y posicionarlo en un lugar de gobierno. Ahora, no se asuste. Yo no lo estoy invitando a un gobierno natural, a un gobierno físico. Le estoy invitando al gobierno, al reino que nunca será conmovido, al reino que nunca tendrá problemas, aquel reino que nunca va a ser movido por nadie, y es el reino de los cielos. Ese es el lugar donde usted ha sido llamado para gobernar. Le decía, Cristo es nuestro máximo ejemplo. Él tuvo que pasar sufrimiento para aprender obediencia. Y diga conmigo, escuche lo siguiente: la obediencia es la clave de tu promoción. Filipenses 2, del 8 al 9 dice que Cristo se humilló a sí mismo. Y se lo voy a buscar en la Biblia, Filipenses capítulo 2, pero se lo voy a leer desde el versículo 7, que dice que que Cristo se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Diga conmigo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y luego sigue diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí entra la segunda clave para ocupar un lugar de gobierno en el reino de Dios. Número 1 decía, es la obediencia. Dios prueba tu carácter y quiere ver qué tan obediente eres en lo poco. Pero en tu condición también de hombre, Él quiere ver qué tanto te humillas delante de su presencia. Qué tanto te humillas delante de su presencia. Cristo en su condición humana se humilló a sí mismo. Y esta es la segunda clave de cómo ocupar un lugar de gobierno. Aquel que va a ocupar un lugar de alto estatus, de jefe, de director, sabe que va a tener mucha gente alrededor que le va a servir. Pero en el reino de los cielos es al revés. Uno tiene que ser servidor, uno tiene que humillarse, uno tiene que servir a los demás para poder ocupar un lugar de gobierno. Por eso Cristo no vino con su trono. Cristo vino y se hizo hombre para servir a todo aquel que estaba alrededor suyo. Y por eso, de ese acto de humillarse a sí mismo, porque podemos desglosarlo de esta manera: Él dejó su trono de gloria.
Él no tenía necesidad de dejar su trono. Él estaba bien porque ángeles le servían en el cielo. Él tenía todo allá, pero viniendo aquí a la tierra, Él se estaba humillando. ¿Y por qué se llama el acto de humillación? Porque se estaba volviendo igual que usted y yo. Él no vino con su condición de rey, no vino con su condición de Dios, vino con una condición humana para enseñarnos que la humillación es la clave para poder accesar al gobierno de Dios. Mire que Satanás fue expulsado por la rebelión, porque un día de esto estábamos hablando e imaginando esa escena de cómo todos los ángeles estaban cantando o están cantando diciendo: santo, 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 este lugar está lleno de tu gloria. Y en ese momento Lucifer, que era el ángel, el director de la música, dirigiendo a los ángeles, y dice la palabra en un momento que él, cuando movía su ala, música salía de él. Entonces todo el coro de ángeles cantaba: santo, santo, santo. Y él miraba que Dios recibía la gloria, y por un momento él se creyó que esa gloria también podía ser para él. Por eso, cuando en su corazón se llenó de rebelión, tuvo que ser expulsado. Le decía el domingo pasado: todo aquel que tiene un corazón rebelde, todo aquel que resiste la autoridad, tiene problemas de rebelión en su corazón y problemas de orgullo en su corazón. Ve cómo viene siendo todo lo contrario a los dos puntos que le he dicho. Número uno, la obediencia. Lo contrario a eso es la rebelión. Número dos, Cristo se humilló. Lucifer quería exaltarse, él quería toda la gloria para él. Pero para que uno pueda entrar en un lugar de exaltación, primero tiene que humillarse. Y humillarse diciendo: Señor, no es por mi fuerza, no es porque tengo una cara linda, no es porque tengo el mejor trabajo y la mejor posición. Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a ti y de nadie más. La gloria siempre va a ser tuya, Señor, y de nadie más. Pero tiene que ver también la exaltación con el servicio a los demás. Decía el Señor: aquel que quiera hacerse primero tiene que ser el servidor de todo. Es que el lugar de gobierno aquí en la tierra te da privilegios, te da acceso, te da corona. Pero en el reino, para que uno pueda tener acceso, privilegio y corona, tiene que ser el servidor de todo. Ese es el escándalo de todo aquel que quiera accesar al reino. Porque en un momento estaban los discípulos y llega la mamá: Señor, ¿quién se va a sentar al lado izquierdo tuyo y quién se va a sentar al lado derecho tuyo cuando estés en tu reino? Estás equivocada. Esto no se gana por mérito, esto no se gana por cara linda. Alguien en mi gobierno nadie va a ocupar porque se gane las cosas. Es aquel que se humilla, es aquel que sirve más, es aquel que ama más a los demás. Gloria a Dios. Por eso es que dice que el resultado de la humillación, Él se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló a Él. Su decisión fue de Él. ¿Sabe que el humillarse a uno mismo tiene que ser decisión de uno? No es que alguien te tiene que humillar y reírse de vos, no es eso. Uno toma la decisión. Antes era altanero, orgulloso, entonces voy a decidir a servir y amar más al prójimo. Entonces el resultado de eso dice en el versículo 9 de Filipenses 2: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso esa es la segunda clave para ocupar un lugar de gobierno. Jesús no gobernó por imposición, sino por obediencia absoluta al Padre. En Juan capítulo 5 versículo 30, Jesús mismo decía: no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Tenemos figuras también o personajes que nos ayudan a entender más acerca de cómo nosotros podemos entender el corazón de Dios. David fue uno de ellos.
Primera de Samuel capítulo 16 y hasta el capítulo 24 nos muestra el proceso de David. Recuerde que David era el último en su casa. David era el menospreciado en su casa, pero fue el ungido, el escogido por Dios para ocupar el lugar del rey. Sin embargo, cuando fue ungido, no fue rey inmediatamente. Tenía que esperar porque había otro ungido escogido por el pueblo. Sin embargo, su corazón no se llenó de envidia, sino que esperó hasta lo último. Y a pesar de que en un momento Saúl lo comenzó a perseguir para matarlo, en una oportunidad que David tuvo de matar también a Saúl, él decidió y dijo: yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Hasta en esas cosas Dios te prueba. Antes de ser rey, David fue ungido, pero no gobernó inmediatamente. Le dije, fue perseguido por Saúl. Su obediencia y reverencia a la autoridad lo calificaron, lo calificaron para gobernar con el corazón de Dios. Repito, la obediencia y reverencia a la autoridad lo calificaron para gobernar con el corazón de Dios. Hechos capítulo 13 versículo 22 dice: he hallado en David, Dios diciendo, he hallado en David varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo le pida. Entonces vemos en la Biblia ejemplos de cómo alguien que respeta, obedece y tiene ese respeto tan profundo por la autoridad, es aquella persona que está siendo preparada para ocupar lugares de autoridad. Le decía el domingo pasado, aquel que está siendo procesado en la obediencia está siendo preparado para gobernar. ¿Y cómo es que entramos aquí nosotros? Le dije, número 1, por la obediencia. Número 2, por la humillación a uno mismo, el servir a los demás, el servir y hacer la voluntad de Dios. Pero también quiero recalcar lo que dije al inicio. Todo aquel que quiere o va a ocupar un lugar de gobierno es aquel que está más cerca de la fuente. Mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente escuchaba los mensajes de Jesús. Y si Jesús estaba a la otra orilla del río o a la otra orilla del mar y daba la vuelta porque iba a ir para otra ciudad, la gente que estaba observando incluso se iba detrás de él. Pero claro, iban detrás de los milagros, iban detrás de la liberación, iban detrás de todo lo que hacía Jesús. Pero pocos entendían la revelación cuando él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que mucha gente solo lo quedó viendo. Y dice, él tuvo compasión de ellos porque miraba que eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces mucha gente lo seguía por lo que Jesús hacía. Incluso lo seguían porque él mismo lo dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Entonces mucha gente lo seguía por lo que hacía, pero no por lo que verdaderamente representaba. Y es que Jesús vino a instaurar el reino de los cielos. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Vino el Hijo del Hombre, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces toda la gente recibía lo de Jesús, pero se devolvía a su casa. Y los discípulos estaban con él, incluso en cosas que a los discípulos les ofendía. Dice la palabra que cuando Jesús les dijo: ¿acaso lo que yo les estoy diciendo les ofende? Y vino Pedro y le dijo: no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Pero él decidió quedarse. Pero versículo más adelante dice que mucha gente, incluso algunos discípulos, dejaron de seguir a Jesús. Porque es que a veces el ser humano quiere más el beneficio que te dé el reino que lo que te puede proporcionar el reino. Entonces mucha gente lo seguía. Miren, allá van Jesús, iba corriendo la gente. Ahora dice que va para Capernaum, vamos para Capernaum. Ahora dice que va para Galilea, vámonos todos para Galilea. Claro, Dios estaba haciendo su trabajo, estaba haciendo su obra. Pero ¿a quiénes reunió para darle sus poderes? A los que estaban cerca. Solo aquel que está cerca recibe el poder.
Solo aquel que está cerca recibe la autoridad. Ahora, nos hacemos toda la pregunta, pero Jesús no está aquí. ¿Y a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a qué persona nos vamos a acercar ahora que Jesús no está? Bueno, número uno, déjeme decirle que solos no estamos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Pero a falta de una figura humana, porque en aquel entonces los discípulos tenían a Jesús al lado, comían con Él, se iban a dormir al lado de Él, chileaban con Él, los regañaba, después los volvía a sobar, los procesaba y todo, pero no tenemos a ese Jesús, a esa figura humana que nos gustaría tener, ¿verdad? Para poder capturar todo aquello de lo que Él representa. Sin embargo, algo que nos acerca a esa intimidad, a ese lugar íntimo, es la oración. Toda aquella persona, mira hermano, usted no me va a dejar mentir. Pase una semana sin orar, usted se va a sentir aquella persona lejos de Dios. Mira, a mí me ha pasado momentos en que he dejado de orar por días, y cuando voy a la presencia, mire, me cuesta entrar. Cuando vuelvo a orar me cuesta, Señor, no encuentro las palabras, porque todo aquel que ha probado del buen vino sabe que no, con cualquier vino no te vas a conformar. Es lo mismo con la presencia, y esto es lo que decía el profeta Ezequiel. Pero usted sabe que cuando ha experimentado la presencia de Dios, aquel que le venga a pegar 4 gritos no va a ser lo mismo, porque ya la experimentaste, ya la sentiste. Ya sabes que si poniendo una adoración, un piano mientras está orando, la presencia de Dios va a descender. Ya sabes qué canción vas a ocupar, ya sabes qué palabra decir delante de Dios. Entonces a mí me ha pasado que he pasado días de que no oro, y el día que yo, Señor, vengo a pedirte perdón porque te he fallado, no he cuidado mi comunión contigo, mi relación contigo. Me siento que en estos días que no he orado ni he platicado contigo, me siento a la deriva, como que estoy perdido, como que no sé qué hacer, Señor. Y mire, hay un proceso de pedir perdón, de humillarme, porque en realidad aquel que sabe el valor de la presencia de Dios no lo va a hacer descender con 4 palabras bonitas. Aquel que se humilla delante, dice que él está cerca de aquel que tiene un corazón contrito y humillado. Entonces, todo aquel que quiere permanecer cerca, usted quiere estar cerca de esa fuente, la oración es la mejor conexión que usted puede hacer. Gracias a Dios tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado para accesar confiadamente. Siempre me gusta recordar el ejemplo. Antes se ocupaba un hombre amarrado con un mecate para que fuera a dejar todas las ofrendas al lugar santísimo, y si Dios aceptaba y el hombre estaba en buenas condiciones, pues regresaba. Pero si no, si andaba en pecado, hasta incluso el hombre moría, y entonces tenían que jalarlo con el mecate. Pero gracias a Dios hoy nadie muere por decir: Señor, aquí estoy delante de ti, me presento mi vida, Señor, te alabo, te glorifico. Porque ahora cuando Dios te ve la sangre de su Hijo encima tuyo, cubriéndote. Y cada vez que accesamos a Él, aunque Él no puede estar rodeado de pecado, pero como nos cubre la sangre, entonces Él recuerda el sacrificio que hizo Jesús, y por eso es que entramos confiadamente delante de Dios. ¿Y cómo accedemos a estar cerca de la fuente? Por medio de la oración. Toda autoridad espiritual no se hereda por una posición o por obras visibles, sino por una relación íntima con Dios. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Hasta el día de hoy no has visto que nada ocurre en lo público porque no has tenido una vida íntima. Esto es un secreto y es una bendición. Todo aquel que tiene una vida íntima de oración se va a reflejar en lo público.
Dios te va a recompensar en lo público. Mire, yo le he contado esta historia muchas veces, pero son de las cosas y las experiencias que uno pasa. Recuerdo que en mi juventud, no es que no esté joven ahorita, pero más chavalo, yo entré a trabajar a Enlace a los 19 años más o menos, y me tocó ver muchas cosas, pero recuerdo que una vez, pues alguien ahí que llegó a pedir oración se endemonió. Pero yo pienso que lo que está pasando es que llegó una señora, se robó algo, salió corriendo por todo el pasillo, y la de limpieza, mire, le da una tacleada como que hubiese sido fútbol americano, y se la llevan al lugar donde era el templo. Y entonces llega la de limpieza: Daniel, necesitamos a alguien grande para que vaya y nos ayude. Y yo, güey, claro, vamos, le digo. Yo que sabía lo que me iba a meter. Vamos, le digo. Porque yo me imaginaba, hay que agarrarla de los pies, amarrarla, tenerla ahí mientras viene la policía. Y cuando veo la mujer contorsionada en el piso con otras voces y diciendo un montón de cosas, miren, en ese momento yo comencé a sudar helado. Porque mi abuelita me contaba, dice, cuando uno va a ese tipo de liberaciones, uno tiene que estar bien preparado, ayunado de 40 días y 40 noches. Porque si no, si te metes, lo más probable es que lo que suceda es que el diablo te saque todos los trapos sucios que tengas, te avergüence y no pase nada. Ahora, yo soy humano y andaba mal. Yo andaba mal con Dios. A pesar de estar en una iglesia, yo andaba mal con Dios. No me crucifique. Yo andaba mal con Dios. Y cuando veo, yo por dentro empecé a decirle: Señor, por favor, que no diga nada el diablo. Señor, amarrarle la lengua al diablo, que no diga nada. Pues gracias a Dios, pues pasó, no dijo nada. Pero dije: Señor, para nunca más volverme a meter estas cosas. Pero fíjense que de esa experiencia salió algo bonito, porque eso me ayudó a entender cuál era mi condición en ese momento. Yo estaba tan preocupado porque dijera algo y me avergonzara en público, porque eso es lo que causa todo aquel que se aleja de Dios, el que no tiene una vida íntima. Lo más probable es que el diablo busque la manera de cómo avergonzarte en público. Pero Dios, gracias a Dios, no avergüenza en público cuando estamos mal, pero sí refleja que cuando estamos en una vida íntima con Él, Él se va a encargar de que en público sí recibamos recompensa. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Dele un aplauso fuerte a Dios. Por eso dice: mas tú cuando ores, ¿en dónde? En tu cuarto. Ahora yo quiero que seamos un poco más abiertos en esto, porque a veces, y más en el país en que vivimos, pocas veces podemos tener un cuarto propio, porque a veces lo compartimos con algún familiar, alguna prima, algún primo que llegó a la casa, alguna tía. En mi casa, por lo general, siempre teníamos que compartir el cuarto con alguien, porque a veces teníamos que recibir misioneros, a veces teníamos que recibir gente de la iglesia. Entonces el cuarto yo nunca estaba solo en el cuarto. Y cuando por fin iba a tener un cuarto solo, mi bisabuela llegó a vivir con nosotros. Entonces se abrieron todos los cuartos y todo el mundo dormía en la sala para cuidarla. Entonces uno dice: a veces yo no tengo un cuarto propio como para venir y decir que voy a tener un momento de intimidad. Entonces búsquese un lugar, hermano. Búsquense un lugar donde usted pueda estar a solas con Dios para poder hablar con Él. A veces uno no sabe el momento en el que pueda estar solo y uno aprovecharlo. En las ocupaciones que uno tiene en todo el día,
A veces no le doy la oportunidad de entrar al cuarto y orarle a Dios. Hoy que mi esposa tuvo que ir a la casa pastoral, ella entró a maquillarse y yo ahí en ese momento en la camioneta yo aproveché y comencé a orar y a tener mi momento de intimidad con Dios. Entonces hay lugares en específico donde Dios te toma para que puedas tener ese momento de intimidad. No sea cuadrado, porque usted va a decir, es que nunca tuve un cuarto solo. Pero hay maneras de buscar un momento de intimidad con Dios. Entonces, Dios que te ve en lo secreto, que te escuche en lo secreto, te recompensará en público. Y Efesios capítulo 2 versículo 6 es aquí el centro de este mensaje. Todo lo que hizo Jesús fue un ejemplo para que nosotros también lo hiciéramos. Pero todo lo que hizo Él era también para ganar lo que Él nos iba a impartir a nosotros. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él, o sea, Cristo Jesús, y juntamente con Él nos resucitó, porque antes estábamos muertos, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En dónde nos hizo sentar? En lugares celestiales. No solo fuimos perdonados y salvados, sino que también fuimos levantados en el nivel espiritual al que está Cristo también, posicionándonos en un nivel de autoridad. Por eso que donde está Cristo ahora sentado a la diestra de Dios gobernando, es el lugar que Él ganó para que también usted y yo estemos en ese lugar celestial. Tal vez usted no lo sabe ahora, pero se lo cuento. Cuando venga el rapto de la iglesia, el gran juicio del trono blanco, el juicio de Cristo también, y venga el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿quién va a gobernar? La iglesia. Cristo Jesús, que va a ser la cabeza, que es la cabeza, pero la iglesia es la que va a gobernar todo esto. Aquí ya no van a haber presidentes ni reyes, nada. Cristo Jesús y la iglesia es la que van a gobernar la nueva tierra, el nuevo cielo y la nueva tierra. Se da cuenta que entonces todo lo que Cristo Jesús nos estaba preparando, aparte de una vida eterna, es para que con Él gobernáramos también eternamente. Por eso, este versículo, Efesios capítulo 2, versículo 6, se lo doy nuevamente para que usted lo anote y lo atesore. Significa también participar del reino y de la autoridad espiritual de Cristo. Tener acceso directo a la presencia de Dios. Ejercer autoridad sobre las tinieblas, no desde una posición de derrota, sino desde una posición de victoria. Y para darle más fundamento a lo que le estoy diciendo, Efesios 1, 20, 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, está Cristo Jesús. Y nosotros estamos sentados también ahí con Él. Ahora, vámonos a donde decía Cristo Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Va a esperar entonces usted a morir, el rapto, el juicio, para comenzar a gobernar? Usted lo puede hacer, usted y yo lo podemos hacer desde hoy, porque Cristo lo ganó por nosotros. El nivel en que nosotros estamos, cada vez que usted ore, cada vez que usted entra en intimidad con Dios, no se vea como que está solamente sentado en una silla, o sentado en una cama, o sentado donde sea que esté sentado. Cada vez que usted entre en oración, usted entra en el nivel y en el mundo espiritual. Y cuando entre en ese nivel espiritual, en ese ámbito, en esa atmósfera espiritual, en el lugar donde usted se está sentando, es un lugar celestial, que es el que Cristo Jesús ganó por nosotros. Dice, Él nos hizo
sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso le digo que es que no va a ser, porque la palabra nos dice, y Él nos va a sentar. Él nos sentará, no refleja un futuro. Él dice, nos hizo sentar. Cada vez que usted ora, ¿en dónde está sentado? Hay veces que uno dice, mire, ni del techo sentí que pasó la oración. ¿Dónde estaba sentado? ¿A quién le estaba orando? ¿Por qué en tu oración no te hizo sentir que estabas en un lugar celestial sentado? Porque estabas distraído pensando en otras cosas. Llegaste a orar y solo pedir. Y se te olvidó alabar y dar gracias. Entonces, este versículo no habla de un futuro, habla de hoy. Habla de hoy. Diga conmigo, nos hizo sentar en lugares celestiales. Por eso, cuando usted está orando, ¿en dónde está sentado? Y mire, ese lugar celestial refleja en el ámbito espiritual un lugar de gobierno. Por eso es que usted ve en la Biblia que cuando Jesús iba donde el paralítico, iba donde el ciego, donde sea, Él solo decía, tu fe te ha hecho salvo, tu fe te ha sanado. Y inmediatamente el ciego, el mudo, el paralítico se recuperaba, era sanado. A mí me gusta esta frase que le escuché una vez. Dice la Biblia que Jesús pasaba toda la noche orando, estando en intimidad con Dios. De acuerdo a eso dice lo siguiente: horas con Dios, estar muchas horas con Dios te evita estar muchas horas con el enemigo, con la enfermedad, peleando con el demonio. Por eso es que usted va a ver personas que pasan orando, hacemos guerra, levantamos, le echamos aceite, le damos de beber aceite. ¿A qué hora te va? ¿Por qué no comenzamos a tener esa vida como Cristo Jesús? De que cada vez que te sentés y estás en intimidad con Dios, cuando venga la enfermedad, cuando venga el demonio y se te levantó el infierno, solo decir, en el nombre de Jesús, cállate, como le dijo Jesús al endemoniado, cállate y sal fuera. Jesús ni siquiera se sudaba liberando a los endemoniados, no se sudaba. Y hoy tenemos que hacer vigilias, ayunos, resurrección, cultos de grito y toda la cuestión. Y Jesús, cállate y sal fuera. Horas con Dios nos evita horas de peleas con el infierno. ¿Por qué? Porque alguien que está cerca de la fuente, alguien que ha recibido poder y autoridad, solo le va a decir a la enfermedad, te vas en el nombre de Jesús y no regresas más. Le dice a la situación, hasta aquí nomás llegaste y hasta aquí nomás te permito, te vas. Porque usted está obrando desde una posición de autoridad, desde una posición de gobierno, en una posición que está sentado en lugar celestial. Y todo lo que venga, solamente usted va a declarar, a decretar la palabra. Como un juez viene, dictamina sentencia y suena el mazo. Y de ahí se tiene que cumplir todo, de cabo a rabo. Y nadie le dice, pero deje de estar peleando con la situación. Deje de estar peleando con aquello que mire, ya le lleva años y años y años, y comience a ocupar ese lugar celestial. Pero escuche, ¿cómo va a ocupar ese lugar celestial? Estando cerca de la fuente, obedeciendo, humillándose a sí mismo. Eso le va a dar acceso a ese lugar celestial, a ese lugar de gobierno. Cristo, ya Él está sobre todo principado.
Ya Él está sobre toda potestad, sobre toda autoridad, poder y señorío. Es el tiempo de que la iglesia entienda que también ese es su lugar. Es el tiempo de que usted entendamos que ese es nuestro lugar de poder, de señorío, de estar sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda enfermedad. Y que el infierno, aunque se te levante todo con todos sus generales, los mandes a callar a todos. Y el infierno no te toque, no te toque el diablo, no te toca nada. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni la miseria. Nada, nada, nada. Porque ocupas ese lugar celestial de gobierno. Yo espero que usted se la crea conmigo. Porque para donde Dios está llevando esta iglesia, este ministerio, es ese lugar. Y yo lo quiero ver a usted ahí. Entonces piensa en lo siguiente. ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido avergonzar? ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido ver derrotado, humillado, diciendo que la gente te vea en poco? Porque te falta estar en ese lugar de intimidad. Dios no permite que sus hijos sean avergonzados. Pero para no ser avergonzados necesitamos estar cerca de la fuente. Y aquel que está cerca de la fuente en intimidad, lo que sucede en lo íntimo se va a reflejar en lo público. Por eso es que usted ve que en algunos lugares están cantando y como que no pasa nada. Porque no hay una vida de oración, no hay una vida de intimidad. Cantan, pasan una hora, se sudan, se les salen 4 gallos y no pasa nada. Y usted va a ver a la gente viendo. Vamos al tiempo de oración. No hay nada. Mire, en esas cosas uno hay que tener cuidado. No se vaya a enfrentar al diablo ni se vaya a enfrentar a nada si primero no está ocupando un lugar de gobierno. Porque incluso hasta las autoridades el diablo las respeta. Entonces no vaya usted con los brazos atados ni sin armas, porque mire, como decía mi abuelita, te va a revolcar el diablo. Como me pasó a mí esa vez, es que yo iba temblando. Si usted me hubiese visto, yo me puse pálido como una hoja de papel, blanco. Y hasta incluso en unos momentos yo cerraba los ojos porque decía, se me va a meter el diablo porque ando mal. Porque no estaba preparado. No se enfrente a las tinieblas si no está preparado. En un momento dice que Jesús ungió a 70 para que fueran a predicar, a enseñar, a sanar, a salvar a la gente. Y ellos se fueron. Y al regreso dice que todos alegres, Señor, a como nos mandaste, fuimos a liberar a la gente. Un montón de endemoniados caían ahí nomasito y se iban los demonios. Un montón de gente enferma, cotos ahí, les comenzaba a crecer el pie, la pierna, los brazos. Los que estaban ciegos y se les miraba blanco el ojito, ya recuperaban la vista, emocionados ellos. Pero ellos más emocionados porque los demonios les hacían caso. Que paréntesis, le voy a contar una historia. Usted no ha tenido la oportunidad de leer un libro que se llama Los Generales de Dios. Hay una historia. Todas las historias que salen ahí son verdaderas porque ocurrieron. Es una biografía del avivamiento que Dios ha puesto aquí en la tierra, de cómo comenzó el avivamiento. Y dice que había un hombre que era tan usado por Dios que cuando él iba a las partes más remotas, donde estaban las tribus y cosas así, y dice que una vez él llegó y le dieron de comer, bebida, comida y todo. Dice que estaban así, y los que los habían llegado a atender se hicieron pasar por gente buena.
Pero dice que lo quedaban viendo y lo quedaban viendo. Pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas y lo quedaban viendo. Y dice que en ese momento se arrodillaron. Y él asustado y dice: ¿por qué se arrodillan? Es que queremos aceptar al Dios que vos tenés, porque te dimos comida envenenada y no te has muerto, dice. Y ellos sabían de que él iba a predicar el evangelio. Y en ese lugar donde, porque la tribu donde él había llegado a predicar el evangelio, se movía mucho la brujería. Los que habían llegado eran brujos, los que le habían dado veneno eran brujos. Y dice que en un momento él se fue a acostar. A la mañana siguiente se levantó, salió, y dice el libro, lo testifica el libro. Dice que los demonios comenzaron a desordenarle el cuarto. Le brincaron la cama, se le hicieron patas, todos patas para arriba en el cuarto. Dice que cuando él llegó y entró, abre la puerta y mira todo desordenado. Y le dice: Dios, ¿qué pasó aquí? Y el Espíritu Santo le revela: vino el espíritu de la brujería que habitaba en el pueblo, te desordenaron todo. Ok. Espíritu de hechicería, de brujería, todos los que vinieron anoche a desordenar mi cuarto, vuelvan a entrar y me ordenan todo el cuarto. Dice que comenzó todo a ordenarse. Yo no se lo cuento para chiste, yo se lo cuento porque eso sucedió. Aunque da risa, ¿verdad? Pero dice: espíritu de hechicería, brujería, todos los demonios que están aquí me vinieron a desordenar el cuarto, me vienen a ordenar el cuarto ahora mismo. Y dice que comenzó todo a ordenarse, miren. Y una vez ordenado, ahora se me van fuera, porque ahora vengo a predicar el evangelio, vengo a instaurar el reino de los cielos en este lugar. Entonces, como ese hombre que fue usado, así estaban los 70. Estaban maravillados porque los demonios les habían hecho caso. Estaban ellos fascinados por ellos. Pero Jesús les dijo: está bien que se alegren porque tienen autoridad sobre toda potestad, pero tienen que gozarse más porque su nombre está escrito en los cielos. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo: sí, es importante todo lo que están haciendo, pero no lo estuvieran haciendo si su nombre no estuviese sonando ahí en el cielo. Que tu nombre se haga presente allá arriba en los cielos, en los lugares celestiales. Tu nombre se tiene que escuchar en los lugares celestiales. Olguita, Cristian, Ana Patricia, Arley, tu nombre tiene que estar sonando en los lugares celestiales. Todos los que están aquí, su nombre tiene que estar sonando en los lugares celestiales.